Bueno, pues en la clase de hoy vamos a ver qué es el tape, en este caso el Smart Tape, como se llama en ATAS, y qué funcionalidades tiene, cómo lo podemos configurar y cómo lo podemos usar en este caso. Primero de todo, pues vamos a ver qué es el Smart Tape. En este caso es una herramienta de análisis que muestra todas las operaciones que se ejecutan en el mercado en tiempo real, ¿vale? Todas las operaciones que se ejecutan en mercado en tiempo real. Una por una, en forma de lista o tabla, y cada línea que aparece representa una operación ya realizada, es decir, una compra y una venta que han coincidido y se han ejecutado. Recordar la clase anterior del cruce de órdenes. Es importante remarcar que el Smart Tape no muestra órdenes pendientes, es decir, no muestra órdenes pasivas o órdenes limit. Esto es lo que veremos más adelante en el Doom, en el Level 2. No muestra intenciones, simplemente se muestra lo que se ejecuta en tiempo real y ya se ha realizado. Es decir, que no muestra predicciones, solo muestra hechos reales del mercado. Cuando alguien compra o vende a mercado, esa operación aparece inmediatamente en el Smart Tape. Recordar que esto se llama tape, Times and Sales, Order Tape, cinta de órdenes, cinta, ¿vale? Se llama de muchas maneras, pero todo es lo mismo. Aquí lo llamamos Smart Tape porque es como se llama la herramienta, en este caso en la plataforma de ATAS, que le llaman de esta manera. Pero es el tape, la cinta, Times and Sales, como queráis llamarlo en este caso. Vale, primero de todo vamos a ver en este caso cómo lo podemos programar, cómo lo podemos usar y es cómo ponerlo en ATAS en este caso. Vale, el Smart Tape en este caso lo tenemos justamente aquí arriba, que si os fijáis, el tape lo tenéis luego del Doom, que es lo que vamos a ver a continuación en la clase siguiente. Entonces, cuando le deis aquí os va a aparecer una ventana que la podéis arrastrar y la podéis mover dentro de ATAS para ponerla donde a vosotros os vaya mejor su lectura. Yo normalmente lo tengo a la derecha, justamente, si tengo aquí el gráfico, pues me lo pongo en la derecha, en la parte superior y abajo me pongo el Doom. Para abrir el Smart Tape hay que irse al menú principal, hay que ir al apartado de Smart Tape y ya podrás hacer uso de la herramienta. Importante, para que los datos del módulo se actualicen en tiempo real, debes de tener establecido y activado una conexión a bolsa, ¿vale? O a mercado. Que para poder ver esto en tiempo real, recordar que en ATAS tenéis el uso gratuita con DFX Fed, en este caso que lo tenéis con retraso, pero si lo queréis ver en tiempo real tendréis que conectar la plataforma a cualquier proveedor de datos en tiempo real. O sea que si lo queréis ver en tiempo real tendréis que conectarlo a un proveedor de datos. A mí personalmente los que me gustan más es DXFeed porque es muy fácil de comprar los datos tanto del Level 2 como del Level 1 o en este caso también tenéis lo que sería Rhythmic, que es la más famosa, que también lo podéis contratar a través de un broker y luego podéis conectar el broker y en este caso también os va a dar la data en tiempo real. Lo más sencillo de conectar a ATAS por mi experiencia es este proveedor porque tiene un apartado de la web que podéis contratarlo directamente para ATAS y es abrirlo y ya está. Aunque para empezar a aprender y demás, pues también podéis verlo con retraso, cómo ha actuado el tape en ciertos momentos de toma de máximos y mínimos o en ciertas zonas que queráis verlo. Y también tiene un reproductor, ¿vale? Es decir, que más adelante también podréis usarlo con el reproductor para ver cómo se ha comportado en el tape en ciertos niveles específicos y qué sucedió en esos niveles. Información de las columnas del Smart Tape. Vale, esto es lo más sencillo, lo más básico, ¿vale? Tenéis el time, en este caso, que sería el tiempo en español, y justamente aquí tenéis a qué hora justamente, qué minuto y qué segundo se ha realizado X cruce de órdenes, ¿vale? Es decir, cada vez que se ha comprado al mercado y se ha cruzado con una venta a límite o cada vez que se ha hecho una ejecución a mercado de venta y se ha cruzado, en este caso, con una compra límite, podéis ver este cruce de órdenes en qué momento se ha dado, ¿vale? Es decir, en qué, en qué tiempo, qué hora, qué minuto y qué segundo exacto se ha realizado ese cruce de órdenes o esa operación. Por otra parte tenéis el precio, que es a qué nivel de precio se ejecuta, y luego tenéis esto de aquí, ¿vale? La columna de más o menos refleja el cambio de precios en ticks respecto a la operación anterior. Los valores verdes indican una subida del precio y los rojos una bajada. Una secuencia de verdes suele acompañar impulsos alcistas, mientras que una secuencia de rojos indica presión bajista y permite una lectura rápida para ver la dirección de mercado. En este caso, ver hacia dónde está empujando el bid o el ask. Es para tener una lectura más rápido sin tener que ver cuántas órdenes se han ejecutado y hasta dónde se ha movido el precio y tener que hacerlo de forma manual. Luego, por otra parte, tenéis el volumen, que esto es lo más importante, que es el volumen total de contratos negociados. Y luego, por otra parte, tenéis esta ventanita de aquí,
que os pone el bit y el ask, ¿vale? La columna 4, como he dicho, es el volumen que muestra el tamaño de cada operación. No todas las operaciones tienen el mismo peso. Volúmenes pequeños suelen corresponder a actividad minorista, mientras que volúmenes grandes pueden indicar participación de traders institucionales. El volumen ayuda a filtrar, el volumen ayuda a filtrar el ruido y detectar entrada de dinero fuerte. De hecho, más adelante vamos a ver también que se puede configurar el tape para que solo aparezcan ciertas operaciones grandes. Es decir, se puede filtrar el volumen de... Se pueden filtrar directamente volúmenes grandes para solo ver tamaños de volúmenes importantes. Y luego, por otra parte, tenéis esto de aquí, que es como un signo de congelar, como si fuera un copito de nieve, que este signo de congelar sirve para pausar temporalmente el tape. Al activarlo, la cinta deja de actualizarse aunque el mercado siga operando. Se utiliza para revisar con calma una secuencia de operaciones y al desactivarlo, el tape vuelve al tiempo real. Es decir, si veis que hay algún tipo de anomalía en el tape en una zona o en unos niveles específicos, lo podéis congelar y cuando lo volváis y cuando lo deseleccionéis en este caso, pues va a volveros justamente en el momento en el que está. Y luego, por otra parte, tenéis esta columna que aparece BTAS, que las columnas BTAS muestran los mejores precios de compra y venta disponibles después de cada operación. Si el bit sube, los compradores están empujando el precio, si el as baja, los vendedores están presionando. Estas columnas ayudan a confirmar quiénes tienen el control en cada momento. Vale, vemos que estamos viendo muchas cosas. Yo, en lo personal, uso prácticamente tres cosas, ¿vale? Uso el tiempo, en este caso, en qué momento se ha dado, el precio y el volumen, ¿vale? Es lo principal que miro. Sí que esto está muy bien porque te ayuda a ver hacia dónde está esa presión, aunque yo la lectura de la presión lo miro más con la velocidad de la cinta, que esto lo veremos ahora también. Vale, por último tenéis este apartado de aquí, de los size, que la columna de los size, de los tamaños, indican cuántos contratos quedan disponibles en el bit y en el ask tras la ejecución. Size grandes pueden señalar zonas de absorción o niveles defendidos, mientras que size pequeños suelen corresponder a niveles débiles que el precio puede atravesar con facilidad. Vale, os soy honesto, jamás he usado esto, ¿vale? Pero me gustaría que mi ojo empezara a acostumbrarse a poder leer esto también en el tape. Yo, yo justamente esto lo miro de otra manera, ¿vale? Cuando veamos el level 2, en este caso el Doom, o la profundidad de mercado, yo lo que miro es cuando el tape está empujando, ¿vale? Es decir, cuando, por ejemplo, hay muchos compradores agresivos, muchas compras a mercado, empujando en el tape, veis todo verde, como sería esto de aquí que vamos a ver ahora, que esto indica la presión del bit o del ask, en este caso. Si veo que hay, por ejemplo, mucha presión por parte del ask, ¿vale? O de compras a mercado, justamente luego de sacar un nivel de soporte de resistencia o al sacar un máximo diario o lo que sea, y justamente veo que en el Doom, que en este caso el Doom, vamos a ver más adelante que también es como una herramienta en la que podemos ver cuántas compras límite hay o cuántas ventas límite hay por cada nivel de precio por la zona superior o inferior. En este caso, esto de aquí, yo lo hago mirando el Doom. Es decir, imaginaos que tenéis pues, el máximo del día anterior, por decir algo, ¿vale? Y justamente el precio llega aquí, ¿vale? Y aquí empieza a haber muchísimo ask, ¿vale? Veis toda la cinta así, toda verde, y el precio no empuja, ¿vale? El precio no empuja y que lo que debería de pasar en el Doom, en este caso, imaginaos que tenéis en el Doom muchísimas ventas limit por encima de este nivel de precio, que sería justamente este nivel de precio, ¿vale? Y luego por aquí pues tenéis todo lo que sería las compras limit y las ventas limit. Recordaos que las ventas limit en este caso corresponderían al ask. Y veis que justamente el precio está aquí y cuando llega a estos niveles veis el tape muy verde y que solo aparecen órdenes ejecutadas con muchísimas compras a mercado, ¿vale? Y el precio no empuja, es decir, el precio saca este nivel y no continúa. Y solo entra ask de compras a mercado y veis que estos niveles en el Doom no desaparecen, ¿vale? Es decir, están entrando un montón de compras a mercado y estos niveles de aquí,
que deberían de vaciarse y el precio debería de empujar, no lo hacen. Es decir, se vacían y se rellenan inmediatamente otra vez. Aquí podríamos ver un patrón de absorción. Entonces, esta herramienta de Size justamente está para eso, para hacer la lectura también en el tape. Entonces, básicamente, esto de aquí ayudaría a hacer la lectura directamente desde el tape, sin mirar profundidad de mercado. Pero ya os digo que al menos yo al menos yo no lo sé, no lo sé leer esto de aquí, ¿vale? Pero os explico lo que es. Y luego veríais esto de aquí, que en este caso la columna de average muestra el volumen medio de las operaciones. Un average alto indica participación fuerte y suele confirmar movimientos relevantes, mientras que un average bajo refleja poca convicción y posibles movimientos sin continuidad. Digamos que es como la media, ¿vale? El volumen medio de las operaciones. Y esto de aquí también está muy bien. Y por último, tenéis esta barra de aquí, la barra que indica el balance entre compras y ventas en el Smart Tape. Cuando predomina el color verde significa que la presión compradora es mayor y cuando predomina el rojo, la presión vendedora es dominante. Esta barra ayuda a identificar rápidamente qué lado del mercado tiene más fuerza en ese momento. Esto de aquí es muy relevante y es muy fácil de hacer la lectura, esta barra de aquí. Configuración del Smart Tape. Bueno, es muy fácil de configurar y es sencillo, ¿vale? No tiene no tiene mucha complicación. Pero lo primero que podéis ver es la organización de columnas, en este caso, que podéis mover cada columna, la podéis mover de izquierda a derecha como queráis, ¿vale? Así que es muy sencillo en este caso. Yo, por ejemplo, tengo primero el tiempo, luego el precio y luego el volumen, que es lo que miro más. Luego el tema de los size no lo tengo puesto y tengo el average justamente aquí y esto de aquí lo tengo a la derecha, ¿vale? Si lo queréis configurar como yo, pues yo tendría time, tendría el precio, el volumen, luego tendría esto aquí y luego tendría la media. Y ya está, estos son los que uso yo y cómo los tengo configurados yo. De esta manera es muy sencillo pues ver todos los contratos que están entrando a qué nivel de precio y luego lo que podéis ver en este caso es si acompaña la fuerza hacia un lado o hacia otro, y luego la media, que para mí es lo más sencillo. Luego la organización de las columnas, en este caso, también podéis hacer desaparecer pues, algunas partes, por ejemplo, que nos gusten. Bueno, ya hemos visto que podemos mover las columnas de un lado a otro para modificarlo a nuestro gusto. Y luego también si queremos hacer desaparecer algunas columnas o añadir algunas, más adelante si las hemos quitado y las queremos volver a añadir, le damos aquí a Hide Column Chooser y justamente os aparecerá esta ventana y podéis seleccionar podéis seleccionar o deseleccionar aquellas que queráis que aparezcan o no aparezcan. Luego, para poder configurar y personalizarlo a vuestro gusto, tenéis este apartado de aquí, que sería la configuración. Le podéis dar a configuración y entonces os aparecerá todo esto de aquí. Los primeros son los visual settings, en este caso los aspectos de visualización, que podéis cambiar los colores, es completamente personalizable. Por ejemplo, esto, pues si lo queréis todo en blanco, pues podéis ponerlo todo en blanco, podéis cambiar el color del bit, de las columnas, podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Yo no he puesto nada, que cada uno se lo configure a su gusto. Yo normalmente lo tengo configurado en blanco, porque tengo todo en blanco, pero esto sería como aparecería por defecto y no tiene mucha complicación luego todo el tema del aspecto visual. Lo que sí que vamos a entrar, justamente aquí tenéis lo que os estaba comentando ahora, lo de los ajustes visuales, que serían estos de aquí, y podéis configurar el tamaño de la fuente, los colores de cada sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego lo que sí que vamos a ver en este caso son los filtros, que esto de aquí sí que es bastante importante, o está bien, y sería la segunda pestaña, que es esta de aquí. Y aquí lo que podéis hacer es filtrar, por ejemplo, los volúmenes y filtrar a partir de cuánto queréis que os aparezcan los volúmenes, configurar alertas y guardar, en este caso, diseños o templates.
Vamos a ver primero el tape mode, que esto es importante. ¿Vale? Y yo este lo tengo activado. Y en este caso, si os fijáis, cuando el Smart Mode está activado, el Smart Tape trabaja en modo acumulativo. Es decir, agrupa varias ejecuciones pequeñas que pertenecen a una misma orden de mercado y las muestra como una sola línea, ¿vale? Para no tener tanto ruido en el gráfico. Esto es especialmente útil cuando una orden grande se ejecuta contra muchas órdenes pequeñas, ya que evita que la cinta se llene de múltiples prints difíciles de leer. Gracias a este modo, el trader puede ver el tamaño real de la orden de mercado sin fragmentación. Si esta opción está desactivada, cada ejecución aparece por separado. ¿Qué significa esto, Laura? ¿O qué crees que significa esto, Laura, en cristiano? ¿Te muestra las órdenes del cumulative por separado? Madre mía, fíjate, esto lo que significa, imagínate, ¿vale? Que em, entra una misma orden, ¿vale? Una misma persona con 2000 contratos, ¿vale? De golpe, sin una burrada, ¿vale? Y entra con esto por límite o mercado o cuanto sea. ¿Qué pasa? Que cuando esta orden se ejecuta, imagínate que en el Doom, por aquí arriba, solo tienes esto, ¿vale? Y tienes aquí 100, 200, 100, 50. ¿Qué pasa? Que esta orden, si no tenéis esto de aquí del tape mode, de show cumulative ticks, cómo os va a aparecer esta orden? Pues cada vez que le den contrapartida. ¿Entiendes, Laura? O sea, esta orden tan Sí. grande se os va a fragmentar en un montón de prints. Mientras que de esta manera, si aparece una orden grande, os va a aparecer en una sola lectura. Vale. ¿Entiendes, no? Por lo que va a ser mucho más Sí. va a ser mucho más sencillo de leer. Si no, de la otra forma, esto de aquí, según le vayan dando contrapartida, va a aparecer por cada vez que se crucen las órdenes. Y va a ser una lectura mucho más complicada. ¿Vale? Por lo tanto, si alguien entra con una orden muy grande, en este caso va a aparecer. Y aquí tenéis el caso, por ejemplo, en activado y en desactivado. De esta manera, cuando aparecen volúmenes muy grandes, como por ejemplo este de aquí, y de esta manera aparecería todo fragmentado. 742, 26, vale, dejarme mirar una cosa. Esto se puede usar como complemento con el Doom, ¿no? Es que se tiene que Para usar con el se Doom. tiene que usar, Se ¿no? tiene que Para usar. ver Claro, las órdenes ficticias, ¿no? claro, no es independiente, es que esto sin el Doom es una puta mierda, ¿sabes? O sea, Claro, puede servir, pero ¿me entiendes? Esto la gracia está en complementarlo con el Doom, claro, yo por lo que entiendo, cuando tú en el Doom ves un nivel muy grande con muchas con un limitadas. volumen claro, y luego ves que llega el precio y en el tape no entran, es que se han eliminado, ¿no? Por A ejemplo. ver, explícate un poco mejor. Sí, sí, bueno, yo sé que a veces lo que hacen es dejan una barrera Ujú. puesta, a veces es real y a veces es ficticia. Sí, a las ficticias se les llama spoofing y lo quitan justamente antes de que llegue el nivel. Claro, entonces con el Pero en tape tú verdad, puedes ver cuando llega al en nivel ver si era ficticia o era real, ¿no? no, porque te las Porque, hacen desaparecer y lo que ves en el tape es que siguen comprando y sigue subiendo sin que el precio se pare, se frene. Pero es que te las quitan de golpe, o sea que tampoco lo puedes ver, no sé si me entiendes. ya, pero por ejemplo, cuando tú ves que llega al nivel, deberías de ver en el tape cómo se empiezan a ejecutar, ¿no? Y si no se ejecutan, Sí, pero es que ¿me ¿sabes qué entiendes? pasa, Cristian? Aquí hay un problema Sería que las han con quitado, lo que ¿no? tú dices, ¿vale? Mira, Mm, te explico, ¿vale? Luego, bueno, luego voy a sí. cortarle la clase 1000 veces como haga falta, ¿vale? Imagínate que entra mucho ask, ¿vale? En el tape. Ask, recuerda que son compras a mercado, ¿vale? Y tú tienes un montón de sell limit aquí Ujú, y te las quitan de golpe. Tú en el tape no vas a ver nada. O sea, tú en el tape vas a ver que pues sigue entrando ask y el precio sigue subiendo. Aparte que cuando las quitan en tiempo real, tú ves que las quitan. Es decir, cuando llega ahí, justamente desaparece. ujú, El problema de eso es que tú tengas una limit programada por esto y justamente cuando llega el nivel haga ¡pup! Y desaparezca, ¿sabes? claro. No sé si me entiendes, ¿no? No, lo que yo me refería es cuando llega Mm. al nivel marcado en el Doom, en el tape se deberían de entrar esas órdenes, ¿no?
No, porque es un cruce. No sé si me entiendes. O sea, imagínate que hay sell limit. Vale, el Doom es solo limit. Imagínate que. Sí, exacto. Imagínate que hay. Y el tape solo mercado. El tape solo muestra lo que se ha ejecutado. Vale, pues eso es a lo que me refiero. Ese cruce. ¿Vale? Claro, cuando llega allí tú estás esperando que se ejecuten las ventas Ujú. y en el tape no se ejecutan ventas, se siguen ejecutando compras No, no funciona así. y el precio sube, Te lo es explico. porque se ha eliminado, Te lo ¿no? explico. A ver cómo te lo explico esto, tío. Imagínate que tú ves en el Doom, en profundidad, Sí, ves muchas ventas límite, ¿vale? sí, Aquí lo que deberías de ver es que si se sigue ejecutando ask y el precio no sube, es porque esto está funcionando, vale. ¿vale? Pero si aquí se sigue ejecutando ask, en este caso compra, y Y traspasa el y el nivel. traspasa el nivel, es que esto es un spoofing y lo pueden haber quitado, si no Vale, frena vale. nada, ¿vale? Pero Vale, yo lo que pensaba que en el tape se deberían de ver las ventas. no, porque en el tape, ¿vale? Seguiría apareciendo como ask. O sea, o Vale, sea, vale, sí, seguiría porque, la contrapartida, ¿no? claro, porque las ventas limited no es bid, es ask. ¿Me estás pillando? O sea, las compras a mercado son ask, ¿vale? Sí. Pero las ventas límites también son ask. No Ujú. aparecería como bid. O sea, tú lo que dices es que si estas ventas a mercado están aquí, aquí en el tape deberías empezar a ver rojo. Y no es así, deberías de seguir viendo verde, pero que el precio no sube. Porque todo el ask y todas estas compras que están entrando a mercado están Mm. impactando contra esto, están drenando toda esta liquidez, pero esta liquidez es tan fuerte que el precio no sube. Y Vale. que el nivel no se desgasta. Y entonces, ¿hay algún... A lo mejor, a ver, yo es que soy muy novato en esto. Ujú. ¿Hay alguna cinta de órdenes o algo donde se vean esos límites que hay ahí que se están ejecutando al momento? Sí, lo verías aquí, lo verías en el ask. O sea, es decir, Entonces se seguirían viendo como compras. se seguirían viendo como compras, pero que el precio no avanza. Porque estas ventas límites te están frenando el precio. Vale. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, tú aquí Por eso se, solo ves la ejecución, lo que se está ejecutando. Y tú lo que ves es que si en este nivel de ask, de ventas límite, llega el precio, y el precio, aquí ves un montón de ask ejecutándose, es porque todas estas compras a mercado están absorbiendo esto. Pero si el precio no avanza, significa absorción. Que todas estas ventas limitadas están absorbiendo las compras a mercado. Ya, sí, ahí te he entendido. Pero ¿y las ventas limitadas esas no hay ningún programa que se pueda ver? Sí, en el Doom. sí, yo creo por eso necesitas ver Doom, la cinta y el gráfico a la vez, En ¿no? el Doom se ve cómo van desapareciendo, ¿no? Ujú. Vale. Deberías O sea, de ver cómo ah, desaparecen, pero si desaparecen y a medida que van desapareciendo se van rellenando, significaría absorción. O que no desaparece. ¿Sabes? El precio, ves un montón de ask y el precio se ha quedado ahí parado. sí, hasta ahí lo entiendo. ¿Vale? No, yo la duda que tenía era eso. Si esas ventas límites se veían de alguna manera, cómo se estaban ejecutando, En el ask, aquí. Lo verías como ask. como compras, ¿no? Ujú, lo verías como Charge ask. complete. Y que el precio no avanza. Vale. ¿Vale? Lo verías de esta manera. Vale, entonces. Vale, volviendo a lo de antes. Sí, sigue, sigue. ¿Cuánto llevamos de clase? 38 minutos. Bueno, yo creo que esto puede estar en 30, yo creo. Luego cortado. O menos incluso, ¿eh? Vale, entonces, vamos a ver, Laura, si has podido entender esto. Esta configuración en filtros, en el Tape Mode, en el Show Cumulative Ticks. Vamos a ver, justamente, vamos a hacer un zoom y vamos a ver cómo estaría desactivado y cómo estaría activado. Y vamos a ver si tú misma eres capaz de ver la diferencia, ¿vale? Vale, aquí estaría desactivado y aquí estaría activado. Fíjate, a las 17:42 y 26 segundos. A este nivel de precio, ¿qué aparece aquí? Un volumen de cuántos contratos, Laura. 32.700. Exactamente, ¿vale? Y vamos a ver justamente cómo se vería con este filtro desactivado en este caso. Fíjate, ¿eh? ¿Qué tienes aquí? Que a las 17:48 y 26, ¿qué sale? ¿Una o 200. salen tres? Sí.
Salen 3. Salen Vale. 3. Y este volumen de 32.700 contratos, ¿cómo aparece? Dividido ¿Dividido en cuánto? en 25. En 25.000, 7.500 y 200. Exactamente. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil de identificar que justamente ha entrado alguien en el ask con todo este volumen y es la misma orden, ¿vale? Pero ¿qué pasa aquí? Que aparece fragmentado. ¿Por qué aparecería esta fragmentación? La razón de que aparezca fragmentado. Porque va apareciendo cada vez que hay contrapartida, ¿no? Que hay contrapartida, exactamente. ¿Que la contrapartida dónde estaría? ¿En las ventas a qué? En las ventas a mercado. No, en las ventas que Ay, perdón. Que en las ventas límite. en las ventas limitadas, ¿vale? Esto básicamente significaría, fíjate, porque aquí se ven los ticks que sube el precio, ¿lo ves? Mira, esto es muy importante. Aquí ves que se ejecutó en qué precio. En 96.935.1, ¿no? Sí. Esto es Bitcoin, por cierto. Justamente esto que hemos fragmentado, aquí vemos que se ejecutó en qué nivel de precio. En 96.935.1, ¿no? Y aquí, ¿dónde aparece que se ejecutó? Al principio, toda esta orden, todos estos 32.700 contratos que entraron de golpe en la misma orden, ¿vale? Como ves, se ejecutaron a la misma hora, pero primero de todo este volumen se ejecutaron 200 en este nivel de precio, en el que sale aquí, los otros 7.500 contratos en 96.941.5 y los últimos 2.500 contratos y los últimos 25.000 contratos se ejecutaron en 96.941.6. ¿Cuál es la razón de esto? Pues muy sencillo. Esto significa que 96.935.1 en este nivel de precios, en las ventas limitadas, solo habían 200 órdenes. Y por lo tanto, cuando entraron estos 32.700 contratos de golpe, en este nivel de precio, en el punto 1, se absorbieron 200 ventas límite en el Doom. Y luego las otras 7.500 se absorbieron ya cuando el precio había movido 4 ticks. Lo ves, ¿no? En punto 5. Del punto 1 al punto 5 hay punto 4. Y luego los otros 25.000 contratos ya se ejecutaron enteros 5 ticks por encima, que es donde ya había suficientemente contrapartida para ejecutarse eso. Por lo tanto, la persona, fijaos, ¿vale? Que esto es importante para entender el cruce. La persona que entró, o esta orden, más bien dicho, esta orden que entraron 32.700 contratos, esta persona los pudo ejecutar todos en el mismo nivel de precio, porque esta persona quería comprar a este precio, en 96.935.1. Pero ¿qué pasó? Que entró con tanto volumen y con tanto size que no se le pudo ejecutar toda la orden en el mismo nivel de precio, sino que la mayor parte de la ejecución se le ejecutaron 5 ticks encima. ¿Lo veis? Sí. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil una lectura en el que podamos ver esas órdenes grandes de forma conjunta y no fragmentadas, porque esto va a reducir mucho el ruido en el tape y va a hacer una lectura más sencilla de hacer con un tape menos movido. Y también podemos detectar cuando entran órdenes muy grandes. Sí, es práctico. Aunque también al final lo ves en el footprint. ¿Sabes? O sea que es que no hay nada que no se vea Sí. representado en el footprint, ¿sabes? Entonces, pues bueno, no sé, o sea, son como muchas cosas, ¿sabes? Pero en el footprint lo ves igual. O sea, si en el footprint ves que están entrando un montón de rojo en la parte inferior y el precio no avanza, y la vela no avanza y la siguiente no avanza y aparece mucho rojo y el precio sube, pues ahí lo tienes en el footprint, ves lo mismo exactamente que aquí, ¿sabes? Más fácil, pero bueno. Bueno, cuando el Smart Mode está activado, el Smart Tape trabaja en modo acumulativo, es decir, que agrupa varias ejecuciones pequeñas que pertenecen a la misma orden de mercado y las muestra como una sola línea. Esto es especialmente útil cuando una orden grande se ejecuta contra muchas órdenes pequeñas,
ya que evita que la cinta se llene de múltiples prints difíciles de leer. Gracias a este modo, el trader puede ver el tamaño real de la orden de mercado sin fragmentación. Si esta opción está desactivada, cada ejecución aparece por separado. Podemos ver el Cumulative Trade Filter, que en este caso, estos filtros se aplican cuando el modo acumulativo está activo. Maximum Volume. Permite establecer un volumen máximo para las operaciones que se mostrarán. Las operaciones que superen ese valor no aparecerán en la cinta. Y Minimum Volume permite definir un volumen mínimo. Solo se mostrarán las operaciones acumuladas que tengan un volumen igual o superior al valor indicado. Este tipo de filtro se utiliza para centrarse en operaciones grandes, eliminando el ruido generado por ejecuciones pequeñas. Y luego tenéis el Separated Trade Filter, y estos filtros se aplican cuando el modo acumulativo está desactivado. Maximum Volume filtra las operaciones individuales que superen un determinado volumen, y Minimum Volume muestra únicamente las operaciones individuales cuyo volumen sea igual o mayor al valor configurado. Este modo es útil cuando se desea estudiar prints específicos en lugares de órdenes agrupadas. Vale, esto simplemente sirve para 1. Cuando tenéis el Tape Mode, el Show Cumulative Ticks, ¿vale? Si queréis que solo se muestren a partir de ciertas órdenes mínimas o un volumen máximo, en este caso, podéis configurarlo atrás de aquí. Y si esto no lo tenéis configurado, usaríais este de aquí, el separado, ¿vale? Y podríais también filtrar lo que queráis. Yo quiero que solo me filtre en el tape entradas de órdenes que superen los 100 contratos, ¿vale? Pues todo lo que sea de 100 contratos por hacia abajo, en este caso nos aparecería en el tape. O, lo he dicho al revés, me cago. Vale, en el minimum volume, en este caso, cuando no tenéis esto activado, este sería para el separado, que es cuando no tenéis esto activado. Y este sería para cuando tengáis el Show Cumulative Ticks activado, unos para cada cosa. Si tenéis esto desactivado, aquí en el Separated Trades Filter, básicamente, el Minimum Volume sirve para que solo os aparezcan órdenes, en este caso en el tape, que supere un valor mínimo o ese valor. Es decir, si por ejemplo aquí ponéis 100, en el tape solo os va a mostrar órdenes a partir de 100 contratos en adelante, ¿vale? Todo lo que fuera inferior a 100 no os aparecería en el tape. Y el maximum volume, en este caso, sería para que no os aparezcan, yo esto no lo veo necesario activarlo, pero sería para que operaciones muy grandes de, imaginaos, de 10.000, por decir algo, si no queréis que os aparezcan órdenes mayores a 10.000, pues tampoco os aparecerían, ¿vale? Yo lo del minimum volume sí que lo veo bien, ¿vale? Esto tenéis que pensar que sería, depende del activo, es completamente distinto, no tiene nada que ver lo que mueve un activo con otro, incluso el mismo activo en diferentes proveedores de liquidez, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver Bitcoin en el CME con Bitcoin en Binance, ¿vale? El volumen es completamente distinto. Entonces, este de aquí sí que lo puedo encontrar interesante, si conocéis muy bien el activo y estáis acostumbrados a cuánto mueve en esa sesión en específico ese activo en ese proveedor de liquidez en específico. Si vosotros, por ejemplo, estáis acostumbrados a operar siempre el Nasdaq en el CME y estáis operando la sesión de Nueva York y no queréis que os aparezcan en el tape, en este caso, órdenes de menos de 100 contratos, pues no se mostrarían en el tape, ¿vale? Solo se mostrarían de 100 en adelante. Para eso, pues sí que lo podría encontrar especialmente útil. Yo sinceramente dejo que aparezca todo, ¿vale? Y como tengo el Tape Mode Tester, el Show Cumulative Ticks lo tengo activado, pues en este caso tendríais que modificar este de aquí. Y luego tenéis este último filtro, que es el Filter Level 1. Estos filtros permiten mostrar solo las operaciones que cumplen un volumen mínimo en el mejor as o en el mejor bid. Minimum Volume Best Ask muestra únicamente operaciones ejecutadas en el as cuyo volumen sea igual o superior al valor indicado, y Minimum Volume Best Bid muestra únicamente operaciones ejecutadas en el bid cuyo volumen sea igual o superior al valor indicado. Este filtro es muy útil para detectar agresión real en los niveles más importantes de mercado. ¿Vale? Pues aquí básicamente tendríais lo mismo en el mejor nivel de bid o en el mejor nivel de ask. Luego, por último, tenemos otros ajustes en el Smart Tape, que en este caso serían las alertas, que esto sí que es bastante interesante.
¿vale? Que justamente aquí podéis configuraros alertas, ¿vale? En la pestaña de alertas, el usuario puede configurar múltiples alertas independientes. Esto permite detectar eventos importantes sin necesidad de observar la cinta constantemente. Fijáis, esto ya cuando hagamos la clase práctica lo miraremos con más atención. Podríais configurar los alertas en ciertos volúmenes con X tamaño, con un mínimo tamaño, cuando aparezca X volumen de X cantidad, aparezca una alerta o aparezca una alarma, una alerta, y cuando aparezca esta alerta, pues justamente podéis mirar un momento el tape, qué es lo que está pasando entre el tape y el Doom. Y por otra parte tenéis esto que es lo más importante, es el tema de los templates o las plantillas, ¿vale? Cada vez que hayáis acabado de configurar un tape, pues le dais aquí a Add, añadís uno, lo guardáis con el nombre que queráis y podéis hacer diferentes configuraciones de diferentes tapes, unos más básicos, unos más avanzados o configurando las cosas de forma distintas. Por último, que no lo he explicado, tenéis esto de aquí que también es configurable, que esto de aquí es la velocidad de la cinta, ¿vale? Esto que veis aquí azul. Esto de aquí, que es la velocidad de la cinta, que también se puede quitar o se puede añadir, es completamente configurable. Cuanto más corra con más velocidad y más agresión corra la cinta, en este caso, vais a ver todo esto mucho más azul, y cuando la cinta vaya lenta, en este caso, lo vais a ver más vacío y con menos azul, ¿vale? Esto también sirve mucho para cuando entran muchas órdenes de golpe, ver si hay mucha agresividad en la cinta o poca agresividad.